¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que bien con este día de lluvia. Les traigo en esta ocasión una pico del oro que compré hoy, marca ZX, eh, con aislantes, lo cual nos permite hacer trabajos en electricidad que muy rara vez se necesita, pero hay veces que, por ejemplo, en bombas elevadoras de agua, presurizadoras, se necesita trabajar con una pico del oro bien aislada. Es una buena calidad, tiene su cremallera, es difícil con una mano, ahí. Tiene su cremallera con muy buenas trabas, yo la estuve probando haciendo fuerza, y verdaderamente aguanta. Las pinzas, por ejemplo, el alicate es muy bueno, la pinza de punta muy buena. Lo que más me dio resultado de esta marca es la pinza de punta plana, que tengo dos, y una para trabajar en plomería y la otra para trabajar en electricidad. La verdad, tiene algunos detalles de terminación, o sea, no es un abaco, pero tiene una virtud que el abaco no. Esta picoloro no zafa. A mí muchas veces me pasó de zafar pico del oro, Paco, modelo 224, 225, y que me agarre los dedos, o sea, entre mango y mango, y es una sensación horrible, un dolor horrible. La verdad, estoy contento con esta herramienta. No es barata, pero tampoco es que es incomprable. La compré porque verdaderamente, bueno, sé que la marca lo vale la pena, ya que tengo, como dije antes, todo el juego de pinzas. Estaba usando anteriormente esta, que es muy similar, que es una marca genérica, pero que aunque parezca mentira, se la aguanta perfectamente bien. Como se trabaja habitualmente con caños de polipropileno de media, ¿no? Porque bueno, de media prácticamente se aprieta con la mano, pero 3/4 y 1 pulgada, yo por ejemplo hasta 3/4 lo trabajo ajustándolo con la mano y después le pego una pequeña ceñida con una pico del oro. Pero bueno, en 1 pulgada y diámetros superiores se necesita trabajar con este tipo de herramientas, obviamente. Y estas picoloro, llamémosle de marca genérica, andan muy bien. La verdad que estoy contento con las dos. Esta lo que me gusta, que bueno, se nota que digamos un poquito superior, pero verdaderamente de la genérica no tengo quejas. Yo solo recomiendo lo que utilizo, como digo siempre, y estas verdaderamente aguantaron mucho. Estoy viendo si encuentro acá sobre la mesa algún pedazo de fierro como para hacerlas hacer fuerza, pero se me hace difícil con el celular filmar y bueno, buscar el fierro y todo. Tendría que haber estado preparado de antes, pero bueno, mis videos son espontáneos y bueno, no salió. Pero para la próxima las vamos a someter a presión. Muy buena, muy buena. Así que bueno, les dejo un saludo, espero anden bien. Y a la hora de comprar una pico del oro, esta genérica para un uso doméstico, hobbyista e incluso profesional como el mío, va bien, no gasten plata. Esta es lo mismo, nada más que de marca, como dije, ZX, y tiene aislante hasta 1000 volts. Si habría que trabajar algo en los RH o algo eléctrico, cosa que se hace muy poco, sirve. Bueno, yo estoy contento con Baco. Baco me gusta, sería un tipo que no está bien si dice que Baco es una línea fea, una herramienta fea. Lo que pasa que ha ido cambiando mucho su calidad a lo largo de los años. Por eso es que se cotiza tanto
el modelo antiguo, la línea antigua de Baco se cotiza mucho. Yo creo que ponen una llave de 32 antigua y una llave de 32 de las nuevas y pagan más por la antigua que por la nueva. Pero bueno, como todo. Bueno, espero les sirva el dato y gracias por ver el video. Si necesitan algo en la cuarentena, ya sea en la cuarentena, en este confinamiento que vamos a tener, ya sea una duda, una palabra, no sé, me pasó esto, cómo lo puedo resolver, te puedo mandar un video. Todos saben que mi WhatsApp, mi Messenger y mi línea están abiertas para cualquier consulta. Tengo permiso, me puedo acercar, así que cualquier cosita cuenten conmigo. Les mando un saludo.